Buenas tardes, nos encontramos ya en el Viernes Santo junto a Jesús en su camino hacia la cruz. Nos hemos dejado con Pilatos antes de empezar este camino que seguiremos junto a Jesús hasta llegar a la cruz en este Viernes Santo. Quiero ponerme especialmente en las manos de la Virgen, nuestra Madre Dolorosa, que nos enseña a ponernos junto a su Hijo en la cruz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, intercede por nosotros, para que podamos orar con gemidos inenarrables, para que el Espíritu Santo guíe todas nuestras meditaciones, nuestros pensamientos, y podamos estar aquí, junto a Jesús en la cruz, que no tengamos miedo de este misterio, que penetremos hasta lo hondo, que entremos dentro del corazón de Jesús para ver cuánto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para salvarnos, para ver cómo Jesús nos está atrayendo desde su amor en la cruz. Que así sea. Hemos dejado a Jesús en el pretorio después de haber sido flagelado, coronado de espina, con un manto púrpura sobre sus hombros. Está enfrente de los judíos que gritan crucifícale, crucifícale. Por otra parte está Pilato intentando salvar la situación, a ver cómo al mismo tiempo quedar bien con los judíos, no condenar a Jesús porque sabe que es inocente y no quiere mancharse con esta sangre inocente. Además le han dicho que es el Hijo de Dios, y entonces cuando ya han mencionado a Dios, él que es supersticioso se ha puesto nervioso. Y entonces Pilatos le pregunta a Jesús, bueno, pero ¿no quieres salvarte? Tú que eres rey, tú que dices ser rey de este reino de otro mundo, pero sálvate. Y Jesús no le responde ya, ni siquiera. Jesús en silencio, como cordero llevado al matadero. Y Pilato le dice aquello tan misterioso, le dice, oye, ¿no sabes que yo tengo poder para salvarte si quiero salvarte? Y Jesús le dice, no, tú no tienes ningún poder que no se te haya dado de lo alto. Nuevamente Jesús dice, yo voy a la cruz porque yo quiero ir a la cruz. De hecho, el que está juzgando al mundo, podría decir Jesús, soy yo, porque estoy juzgando con juicio de misericordia. Jesús, con su manto púrpura, con su corona, con sus llagas de flagelado, de latigado, está verdaderamente juzgando al mundo con el juicio de amor misericordioso del Padre. Está salvándolo, haciendo justicia del mundo. Podemos contemplarlo a él ahí y ver cómo Pilatos presenta a los judíos a Jesús como ecce homo, este es el hombre. Y sin saber muy bien lo que dice, realmente no sabía que estaba presentando al Mesías, está presentando al verdadero hombre, al nuevo Adán, aquella criatura preciosa que está haciendo Dios en Cristo, que es nuevas criaturas en su iglesia, en su reino. Bien, pues entonces así a Jesús lo condena a la muerte y acompañamos a Jesús en este Vía Crucis. Antes del Vía Crucis quería en primer lugar recordar la oración preparatoria. Nuestros pensamientos, acciones, operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Luego también la oración específica de la tercera semana. Demandar a Jesús, dolerme, demandar confusión, vergüenza de mí mismo, que por mis pecados Jesús va a la cruz. Que este misterio de la cruz lo reconozca, es decir, reconocer que me toca, que no es algo ajeno a mí, es que es mi amigo que va por mí a la cruz. Recuerdo un sacerdote, un día nos contó una anécdota. Entró en la iglesia, era Viernes Santo, estaba la cruz expuesta delante del altar y junto a la cruz había una niña. Y la niña lloraba en las llagas de Jesús, en las llagas, en los clavos de cada uno de los miembros de Jesús, en las manos y en los pies y en el costado. Y entonces el sacerdote le pregunta, oye, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y la niña le dice, es que sufrió mucho. Y entonces la niña
en ese instante pasó totalmente del sacerdote y siguió lamentándose en las llagas de Jesús. Y entonces de pronto se da vuelta, mira al sacerdote, se queda mirándolo y le dice, ¿se lo has hecho tú? Es fuerte esta pregunta, porque ¿se lo has hecho tú? Y el sacerdote en su interior pensó, sí, se lo he hecho yo. Y cada uno puede decirlo de sí, yo le he hecho esto a Jesús, mis pecados lo llevan a la cruz. No solo son los judíos, las autoridades religiosas judías, no solo son los romanos, no, es que yo lo he llevado hasta la cruz. Bien. Y luego ver que si Jesús va a la cruz, quiere decir que sus miembros, quiere decir que sus apóstoles y discípulos también deben ir a la cruz. En el libro de los Proverbios se dice una frase llamativa. Dice el libro de los Proverbios, cuando vayas a una casa y te sirvan comida, mira bien lo que te sirven, porque después tú tendrás que preparar algo semejante. Cuando tú vayas a contemplar la pasión, piensa que tú luego tendrás que darle a Jesús algo semejante. No porque tú le des otra cosa a Jesús, sino porque tú tendrás que sufrir con Jesús y ofrecer tu vida como Cristo la ofreció en la cruz. Dice Santa Teresita, en una poesía muy bonita que se llama Arrojar flores, que escribió el 28 de junio de 1896. Dice, Jesús, amado mío, al pie de tu calvario, quiero todas las tardes arrojarte mis flores, deshojarte mi rosa primaveral, y enjugar con sus pétalos tu llanto, mi Señor. Quiero todas las tardes deshojarte mi rosa. Esto que en un lenguaje así un poco poético, un poco femenino, Santa Teresita está expresando lo que es la vida del cristiano. Deshojarse en el Calvario, prepararle a Jesús una comida semejante. No sin Jesús, no sin su gracia, pero sí entregarle nuestra vida junto a Él. Eso es vivir bajo la bandera de Cristo. Dice el himno que se canta en Semana Santa, Vexilia Regis Prodeum, es decir, que salgan los estandartes del Rey. Pues el estandarte del Rey es la cruz y nuestro estandarte también es la cruz. Por eso tenemos que entrar hoy de lleno, recogernos en el silencio, mirar la cruz, mirar las escenas del camino de Jesús a la cruz, mirar su dolor, su fiebre, su cansancio, su calor, su sed, y saber que nosotros ahí damos nuestra vida con Jesús. Bien, después de que Jesús es presentado como el hombre, lo condenan a muerte, los judíos instigan y lo logran, crucifícale, y es condenado a morir en cruz. La muerte en cruz era una pena tremenda, tenía que el condenado cargar con la cruz medía más o menos 4 metros de alto, entre 3 y 4 metros, y 2 metros de ancho. Pesaba en torno a 74 kilos. A un hombre flagelado, un hombre desangrado, tú ponle 74 kilos a la espalda. Jesús carga con la cruz, Jesús abraza la cruz, Jesús reconoce en la cruz el nuevo árbol de la salvación, como cantan también un himno muy bonito de la iglesia de tiempos antiquísimos, ¿no? El árbol de la cruz. Así como bajo el árbol pecaron Adán y Eva y destruyeron a la humanidad por su desobediencia, es decir, la privaron de los dones sobrenaturales, del don de integridad, etc., así Jesús, bajo otro árbol, va a rehacer a la humanidad entera. El árbol de la salvación, el árbol de la cruz. Jesús lo abraza, Jesús lo besa. Uno diría, pero estás loco, eres estúpido, estás besando el instrumento de tortura. No, estoy besando el instrumento de la salvación de mis amigos. Esta es mi ofrenda al Padre, este es mi acto de amor. En ese mismo momento era la preparación de la Pascua, se empezaban a sacrificar los corderos, empezaba a sacrificarse el verdadero cordero y toma la cruz. Y al tomar la cruz, evidentemente, cae la cruz sobre Jesús. Más que Jesús tomar la cruz, es que cae al suelo con todo el peso de la cruz. Pero Jesús abraza esta cruz. Al poco tiempo tiene que venir Simón de Cirene a ayudarle. No va por su propia voluntad, sino que lo obligan a ayudar
a ayudarle a Jesús a llevar la cruz. Probablemente en un principio lo haría con asco, con vergüenza, diciendo como esto a mí no me toca, esto para mí no es nada. Sin embargo, tenemos que pensar que Simón de Cirene se convirtió. ¿Por qué lo tenemos que pensar? Porque en la Biblia aparece su nombre y aparece el nombre de sus 2 hijos. Por tanto, muy probablemente luego perteneció a la comunidad cristiana, a la comunidad de los primeros apóstoles y discípulos. Qué bello es pensar que Simón de Cirene, que va con repugnancia a tomar la cruz, mirando la mirada de Jesús, mirando cómo Jesús lleva la cruz y cómo en él hay pura inocencia, hay pura virginidad de corazón, hay todo entrega a Dios, viendo eso, convierte su corazón, transforma su vida y empieza a caminar detrás de Jesús el Nazareno y empieza a reconocer que más bien es Jesús el que lleva su cruz que él el que lleva la cruz de Jesús. En el camino de la cruz tenemos el encuentro con la Virgen María, podemos detenernos ahí, como ella ataja por algún callejón junto a San Juan, llega a los pies de su hijo en medio de la turba, en medio de los soldados, ella se hace un hueco, llega al rostro de Jesús. ¿Qué le diría en ese momento a la Virgen María? Hijo mío, ¿qué te han hecho? ¿Cómo es que estás así ensangrentado? ¿Cómo intentaría la Virgen María quizás sacudirle un poco el polvo o a darle una cariñada, lo que sea, algún acto, algún gesto de amor? Se le escaparía a la Virgen María en esos momentos. Qué bonita es la frase que pone la película de Mel Gibson en ese momento en labios de Jesús. Dice, Madre, he aquí que hago nuevas todas las cosas. He aquí que estoy haciendo de nuevo la creación. Estoy haciendo la obra de mi Padre. Porque si juntos la Trinidad creamos al hombre en el primer día, hoy juntos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo estamos rehaciendo. Hago nuevas todas las cosas. Y cómo se destrozaría el corazón de la Virgen María uniéndose al dolor de su Hijo. María, la que acompaña a Jesús, la que sigue siempre sus pasos, discreta, sencilla, con un corazón virginal del todo entregado a Jesús. Acércate ahí y mira ese encuentro, quédate un momento, pon stop, que no pase tu imaginación de una imagen a otra, sino que deja que Jesús vaya hablando a través de estas escenas del Vía Crucis. Luego tenemos el encuentro con la Verónica, otra mujer valiente que se acerca a Jesús. Dice Ana Catalina de Méric, llevando un vaso de vino aromatizado para reconfortar un poco el corazón de Jesús y reconfortar su sed, pues le tiran el vaso, no le impiden llevar el vaso, pero ella se acerca y puede limpiar el rostro de Jesús con su paño. Y qué bonito es que Jesús en ese momento tiene un detalle de ternura con esta mujer. Jesús mira a cada uno personalmente y aunque esté en la turba, en medio de puños, de latigazos, de escupitajos, de piedras cayéndose, aún así a ella la mira como es ella y la quiere personalmente y le da un regalo y sella su rostro en aquel paño, sella su misma cara. Tanto impresionó a Verónica esto que ya sellaría para siempre el rostro de Jesús. De tal manera que se rebautizaría, podemos decirlo, es decir, como que pasaría a tener otro nombre, Verónica. Tendría su nombre, pero pasó a llamarse Verónica, es decir, vere iconus, el verdadero rostro, la verdadera imagen de Jesús. Contemplemos también el cariño de Jesús por Verónica. Luego Jesús sigue avanzando en medio de la turba, en medio de los soldados, entre torturas. Bien, sigue avanzando y se encuentra con las mujeres de Jerusalén, que lloran y lloran por la suerte de Jesús. Y Jesús les enseña a llorar. No les dice, no lloréis, les dice, no lloréis por mí. Porque si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué se hará? No hay que llorar tanto por las desgracias, por los sufrimientos, sobre todo por lo que hay que llorar es por el leño seco del pecado, es por la esterilización del corazón del hombre, cuando se queda totalmente seco, cerrado al don de Dios. Ese sí que debe ser nuestro llanto, por eso se deben derramar nuestras lágrimas.
Jesús sigue su camino hacia la cruz hasta que llega al Calvario. El Calvario no estaba muy lejos de las murallas de Jerusalén, estaba bastante cerca, pero sin embargo llama la atención que Jesús muere como un criminal fuera de las murallas de Jerusalén. Él que había amado profundamente esta ciudad santa, esta ciudad elegida por Dios, la Sión que se había elegido Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jerusalén, los jefes de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén cerró su corazón al don de Jesús. Bien, pues llega hasta el Calvario, al final de su recorrido con la cruz, ¿no? Simón de Cirene lo habría ayudado hasta el final, caería la cruz y a Jesús lo empiezan a despojar de sus vestiduras. Se despojó de su condición divina, se despojó de todas vestiduras, quedó como un pobre esclavo desnudo, humillado y ultrajado. Qué humillante que te desnuden delante de todo el mundo. Y cuánto más humillante para la pureza del corazón de Jesús. El corazón de Jesús es purísimo, no tiene ni una mancha de pecado, ni una mancha de pensamiento impuro, pero nada de eso. Él es todo Dios, todo de Dios. Y lo despojan de sus vestiduras y lo humillan, pero ofrece su vida al Padre. Hay un cuadro muy famoso del Greco, el Expolio, que está en la sacristía de la Catedral de Toledo. El cuadro del Greco pinta esta escena y pinta a Jesús mirando al Padre con los ojos lagrimosos. Pero Jesús está ahí en el Padre, ofreciéndose a Él, mirándole a Él. Su vista no está en todo lo que acontece, en que lo despojan, en que lo tiran. No. Es mi vida para el Padre. Mi corazón es del Padre. Todo esto que hago es para Él y por ellos, por nosotros, por sus amigos. Jesús es extendido en la cruz. El sacrificio va a consumarse. Solo falta la crucifixión y su muerte. A Jesús le dislocan los brazos y a Jesús lo crucifican entre dos criminales. Quedémonos ahí. Contempla a Jesús crucificado. Es el misterio de nuestra redención. El Hijo de Dios despojado de su condición divina. El Hijo de Dios que por salvarnos sufrió todas las consecuencias del pecado. Di con San Pablo: estoy crucificado con Cristo, prisionero de Cristo. ¿No? Déjate enamorar por la mirada de Jesús desde la cruz. Y ahí en la cruz escuchamos a Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús desde su cátedra de cruz? Lo primero que nos enseña es que Él ha ido a la cruz. Es que Él está clavado y cosido por nosotros, ¿no? Que ahí nos está esperando, que ahí nos está abrazando. Pero al mismo tiempo Jesús, a la hora de la crucifixión, dice unas palabras. Son las famosas 7 palabras de Jesús. Y podemos detenernos un momento en cada una de estas palabras. Si solo la mirada de Jesús te consuela, si solo la mirada de Jesús te llama a amarle, te llama a sentir con Él, a dolerte con Él, si solo el estar junto a la Virgen María de pie ahí al lado de la cruz, ¿no? Aquí, pues quédate ahí, no pasa nada. Pero es bueno también escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué tenía que decirnos Jesús en aquella hora suprema? ¿Qué nos dice Él? ¿Cuáles son como sus enseñanzas en la cruz? Su gran legado. Lo primero, la primera palabra que pronuncia Jesús con voz fuerte y potente: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Para que me conozcan a mí, crean en mí y se salven y tengan vida eterna creyendo en mí. Jesús ha venido a perdonar los pecados como el médico bueno. Jesús no ha venido a condenarnos. Y aquellos mismos que se burlan de Él, que lo han llevado a la cruz, que le dicen bájate de la cruz, que blasfeman contra Él, Jesús los excusa, los perdona.
Pero es que no es solo que los perdone, sino que al mismo tiempo da su excusa. Es que no saben lo que hacen. Es que no tienen idea del sacrilegio que están cometiendo. Jesús está ejerciendo como rey, porque está perdonando, está ejerciendo como Señor de misericordia. Perdónales, Padre. Y desde ahí para toda la historia podrá acudir al perdón del Padre, porque Jesús se ha clavado en la cruz. Aquellos que se abran al amor de Dios, aquellos que se dejen enamorar por el corazón de Jesús, ellos podrán recibir el perdón. Padre, perdónales. La cruz es como una gran palabra de perdón a toda la humanidad. Luego, el tormento sigue porque los crucificados no morían inmediatamente. Jesús se acelera su muerte por la flagelación, pero podía tardar horas y horas la crucifixión. Bueno, pues Jesús es condenado en torno a 2 criminales. Al principio ambos criminales blasfeman contra Dios y contra Él, murmuran contra la cruz y en el fondo no aceptan su situación, pero sin embargo uno de los dos, Dimas, que la tradición ha llamado Dimas, empieza poco a poco a darse cuenta de que Jesús está ahí, pero es inocente. En cambio, él justamente está recibiendo ese suplicio. Dimas se da cuenta de que el dolor de Jesús es por él. Dimas se da cuenta y queda impresionado ante la humildad de Jesús. Y eso va transformando su corazón. Es un milagro precioso. El milagro va ocurriendo casi como en pocos instantes. En poquísimos instantes se cambia el corazón de este ladrón. Él está ahí y es inocente. Nosotros estamos aquí y nos lo merecemos. Es verdad, esto es la conversión del corazón. Yo debería estar en el lugar de Jesús, pero no estoy ahí. Quiere decir que Jesús me ama. Quiere decir que puedo confiar en Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es decir, Él está sufriendo y es inocente. Está sufriendo por mí. Acuérdate de mí. Qué bella petición, ¿no? Y el buen ladrón robó el mejor tesoro. En el último instante se robó el reino de los cielos. Pero es que antes, nos dice San Agustín, ha sido Jesús el que le ha robado el corazón con su mirada tierna, con su mirada poderosa, con su mirada humilde, su mirada inocente de cordero. Y el buen ladrón le dice, acuérdate de mí. Qué bello es esto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, no le dice, oye, por favor, no sé, un montón de palabras, un montón de peticiones. Sencillamente, recuérdame, Jesús. Y Jesús entonces pronuncia la segunda palabra. Te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Déjate del día que venga yo en mi reino. Pues ya vendré yo con mi reino. Pero hoy vas a estar conmigo, porque has querido recibir mi gracia, recibir mi sangre, porque te has abierto a mi amor, porque has reconocido tu pecado y has reconocido que yo soy el Hijo de Dios y te puedo perdonar. Hoy tú conmigo en el paraíso. Dejemos que Jesús nos diga esto. Tranquilo, tú conmigo en el paraíso. Pidámosle, acuérdate de mí. Y Jesús te dice, tranquilo, tú conmigo en el paraíso. Tú conmigo. Si estás conmigo, vamos al paraíso. Es la misericordia infinita del corazón de Jesús. Es la respuesta más bella, ¿no? Tú conmigo hoy en el paraíso. Y este hoy ya es para toda la historia. Se han abierto las puertas del paraíso. Aquello que había sido cerrado por el pecado, hoy es abierto por mi misericordia. La sangre de Jesús ya surte efecto, ya se canta en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Los ángeles tenían que ver esto, pero maravillados de la ternura de Dios con los hombres. La siguiente palabra, ¿no?
mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Se dirige a su madre. Y su madre que se ha unido a su cruz, su madre que se ofrece con él, su madre que está siendo atravesada por aquella espada que Simeón, el anciano del templo, le había profetizado hace tanto tiempo, su madre, ofreciéndose con él, recibe ahí el don precioso de ser madre de toda la iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus cosas. No se puede ser discípulo de Jesús sin ser hijo de María, porque no se puede ser discípulo de la cruz sin María. Porque solo María nos sostiene al pie de la cruz, solo ella nos enseña a ofrecer la vida. Con María se puede hasta el final. Con María se puede verdaderamente ser hijo de Dios. Ahí tienes a tu hijo. Ahí, en el momento como culmen de su vida, nos quiso dar a María por madre. Y San Juan la acogió entre sus cosas, la acogió en su casa. Acoge a Jesús, a la Virgen María, en tu casa, en tu corazón, y que ella te enseñe a vivir bajo Jesús, o sea, bajo el corazón de Jesús. Luego Jesús dice aquella palabra tremenda, Eloi, Eloi, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está recitando el Salmo número 22, ¿no? Que es un salmo de súplica, de petición de auxilio a Dios, decirle, Señor, no te olvides de mí. Jesús siempre supo que su Padre le escuchaba, que su Padre estaba con él, pero Jesús no siente la presencia de Dios. Y el Salmo podemos rezarlo nosotros, sigue luego, en ti esperaron nuestros padres y no los defraudaste. Jesús sabe que el Padre no lo defraudará, que aceptará su sacrificio. Y todo esto se lo da y lo pone en sus manos. Jesús dice en quinto lugar, tengo sed, ¿no? Esta gran palabra, tengo sed, probablemente sufría una sed tremenda por todos los dolores de la pasión, por toda la sangre que corría y que se desangraba, pero su sed está hablando de otra cosa muy distinta. Tengo sed de almas, quiero almas, es decir, quiero personas que se unan a este amor, personas que acojan toda esta misericordia que yo estoy extendiendo por el mundo. Ese es el gran deseo de Jesús. Comprender la sed de Jesús es comprender que Jesús me ama ardientemente, que desea ardientemente que me aproveche de los dones que Él me dejó, del tesoro que Él nos dejó en la cruz, que me aproveche de su sangre. Almas quiere el corazón de Jesús, ¿no? Y los santos han comprendido esto muy bien, por eso se han matado, no han descansado buscando almas para consolar el corazón de Jesús. Lo que estaba buscando Jesús con ese tengo sed es almas que le dieran un poco de amor, que lo consolaran, que estuvieran con Él, que se mantuvieran al pie de la cruz. Almas que le dedicaran su amistad, almas amigas. Santa Teresa de Calcuta les dice a sus monjas en un momento, les dice, yo tengo un solo miedo. El miedo que tengo para vosotras es que no hayáis conocido la voz de Jesús, no hayáis escuchado la voz de Jesús en lo íntimo de vuestro corazón, diciendo, tengo sed. Este tengo sed fue la inspiración de toda la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Si fue a los pobres, si no dormía por ellos, si no descansaba por ellos, si día y noche estaba ocupados en ellos, era porque sentía en su corazón la sed de Jesús por aquellas almas. Y todos los misioneros, todos los santos, aquellos españoles que se fueron a América y se iban a pueblos con 200 indios o menos indios, todos ellos que vivían en civilizaciones pobrísimas, se iban ahí porque
sentían con la sed de Jesús. Tengo sed. Y para su sed le dieron vinagre. En vez de darle agua, en vez de apagar su sed, se ríen de él y le dan vinagre. Y así Jesús consume el fruto de la vid, consume la cuarta copa, de las copas que hablábamos el día del Jueves Santo. Y finalmente dice, todo está consumado. La copa de la consumación, la copa del sacrificio, la copa de la plenitud, ya está bebida. Todo está hecho. Ya todos los hombres pueden acercarse a Dios, pueden alcanzar misericordia de parte de Dios. Y finalmente Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús descansa en su Padre. Nadie me quita la vida, yo la doy por amor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto ha sido, Padre, para darte mi espíritu. Y así Jesús expiró. Y expiró es muy significativo porque quiere decir no tanto que Él cogió aire, sino que Él sopla el aire que tiene dentro. Es decir, Jesús en ese momento nos da el Espíritu Santo en su trono de cruz. Los judíos que están en la preparación de la Pascua mandan que quiten a los condenados. Entonces a los dos, al buen ladrón y al mal ladrón, les cortan las piernas, y una vez que les cortan las piernas caen y mueren ahogados. Pero Jesús ya había muerto, ya había expirado, ya había dado su aliento, dado el Espíritu Santo. Entonces traspasan su corazón con una lanza, con un movimiento que era muy típico en las legiones romanas, que era atravesar la costilla y llegar al corazón. Y desde el corazón de Jesús sale sangre y agua. Del corazón de Jesús nace la Iglesia. Los sacramentos brotan del corazón amante de Jesús. Sangre y agua en la que San Juan se para, detiene su relato y dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. San Juan queda totalmente conmocionado ante esta sangre y esta agua. No es solo sangre, sino que es sangre y agua. Agua del bautismo, sangre de la Eucaristía. Se ha abierto el corazón de Jesús. Podemos allegarnos ahí y encontrar misericordia. Se han abierto el sentido de las Escrituras. Se ha abierto el sentido de la historia, porque la historia ya es historia de salvación. Verdaderamente tenemos ahora uno que se ha sacrificado y su sacrificio es capaz de expiar nuestros pecados. Su sacrificio es capaz de llevarnos a nosotros de la injusticia a la justicia. En ese momento se genera un terremoto tremendo. Es Dios que hace notar que este es su Hijo. En ese momento se rasga el velo del templo, el velo del Sancta Sanctorum, un signo elocuente de que ya ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el cuerpo de Cristo, que es el nuevo templo, ¿no? Un signo elocuente de que lo antiguo ha pasado y que viene lo nuevo, que el nuevo sacrificio es el sacrificio de Cristo, ¿no? Bien, pues quedémonos ahí, quedemos contemplando a Jesús traspasado, Jesús doloroso, Jesús en la cruz que ha dado su vida por nosotros, Jesús que ha soplado de nuevo sobre el hombre. Sopló en el primer día, sopla ahora en el día de la plenitud, de la consumación, y nos da su Espíritu Santo para que vivamos ya de la fe, para que vivamos vida eterna. Nos ponemos junto a la Virgen María, ¿no? Como María miraría a Jesús. Nos podemos fijar en la cantidad de miradas que se posan sobre Jesús. Mirada de uno, miradas de otros, miradas de los apóstoles, miradas de los judíos, de los romanos, del centurión, ¿no? Verdaderamente este es Hijo de Dios porque todos confluyen en Él. Y Él es la piedra de toque, ¿no? Unos lo rechazan, otros lo aceptan. Pero la piedra de contradicción es Jesús. Quédate junto a la Virgen María mirando a la cruz, reconociendo que ahí está el instrumento de nuestra salvación.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.